Estimados alumnos, este es una suerte de video de prueba. Yo soy José Tomás Alvarado, soy su profesor del curso Verdad y Certeza, FIL 217C. Eh, Soy el profesor responsable de la primera sección de este curso, somos dos secciones. Quería, dadas las circunstancias en las cuales nos encontramos, darles la más cordial bienvenida a este curso y contarles algunos detalles de qué es lo que vamos a estar haciendo durante el semestre. Este curso de verdad y certeza es un curso cuyo objetivo central es introducirlos a ustedes en la comprensión de algunos conceptos fundamentales para nuestra comprensión del conocimiento, de la ciencia y de la conexión entre pensamiento y realidad. Ustedes pueden ver, son temas absolutamente centrales. Se hace pensando en que por el tipo de orientación que ustedes tienen en el College de Ciencias, este tipo de problemas son los problemas, no todos quizás, pero son los problemas más fundamentales que ustedes deben encontrarse cuando se tratan de preguntar qué tipo de justificación tenemos para las creencias que tenemos en la ciencia natural, en la física, en la química, en la biología, qué tipo de actividad son las matemáticas, qué es lo que es la validez de una inferencia lógica, por qué razón nosotros podemos avanzar en el conocimiento a partir de eh, llegar a tener evidencia de ciertas premisas, por qué razón sucede que si nosotros tenemos conocimiento de ciertos hechos, el conocimiento de ciertos hechos funciona como una suerte de eh, palanca que nos lleva a otros conocimientos. Entonces, ese es el objetivo de este curso, introducirles a ustedes a estas discusiones. Y para esto tenemos nosotros dispuestos tres grandes unidades. Podrían ser yo cuatro, pero yo he preferido agruparlas en tres que se van a corresponder aproximadamente con las tres evaluaciones que va a tener el curso. Voy a hablar de eso en un momento más. La primera unidad eh, tiene que ver con el concepto de verdad y su negación, que es el concepto de falsedad. Esto es, se trata de considerar en qué consiste el que una proposición sea o no verdadera. ¿Qué es lo que determina que una proposición sea verdadera? Más adelante, en la segunda unidad, vamos a ver una pregunta que en principio es diferente de la anterior. Es la pregunta de cómo es que nosotros podemos llegar a saber que una proposición es verdadera. Por supuesto, hay corrientes filosóficas que vamos a considerar naturalmente, para las que estas dos preguntas son preguntas que están tan íntimamente conectadas que vienen a ser la misma cuestión, que hay un, nunca se da que una proposición sea verdadera sin que nosotros tengamos conocimiento de ella, o al menos tengamos justificación razonable para creer que es así. Pero hay una larguísima tradición filosófica en Occidente, de acuerdo a la cual el que una proposición sea verdadera o falsa es algo que en principio no tiene que ver con si nosotros sabemos o no que esa proposición es verdadera o falsa. Entonces, el objetivo de la primera unidad tiene que ver con especificar entonces cuáles son las restricciones que tiene el concepto de verdad, qué tipo de posiciones también son las que se han adoptado para entender la noción de verdad. Eh, Vamos a discutir las llamadas teorías clásicas de la verdad. O sea, hay una serie de teorías que son bastante conocidas, que ustedes las encuentran en los manuales y van a ver las lecturas además, que entiende la verdad como correspondencia, por ejemplo, como coherencia, la llamada teoría pragmática, y vamos a ver todas estas familias de teorías con detenimiento a lo largo de esta primera unidad que debería tomarnos aproximadamente un mes más o menos. La segunda unidad, en cambio, es una unidad en donde, dejando a un lado la cuestión acerca de en qué consiste que una proposición sea verdadera, vamos a estar nosotros discutiendo acerca de cuál es la naturaleza de la justificación. Esto es, cómo es que nosotros llegamos a conocer algo, o al menos si no tenemos plenamente conocimiento, cómo es que nosotros llegamos a tener creencias justificadas acerca de algún hecho u otro. Eh, por tanto, la indagación aquí
en esta segunda gran unidad tiene que ver con la naturaleza del conocimiento, con la naturaleza de la justificación, con la estructura que tienen las justificaciones, esto es, cómo es que las justificaciones pueden estar encadenadas entre sí. Eh, por ejemplo, un tipo de problema central que vamos a ver aquí, junto con el problema de tratar de especificar qué es lo que es el conocimiento, que es un problema por sí mismo. Hay muchos autores que dicen que no se puede definir el conocimiento, y otros que piensan que se puede definir, pero eso ha generado discusiones muy grandes. Bueno, eh, hay una manera de entender la justificación, de acuerdo a la cual toda cadena de justificación tiene que terminar en algún punto. Eh, Nosotros podemos inferir ciertos hechos a partir de otros, pero estas cadenas de inferencia no pueden proseguir al infinito, tienen que terminar en algún punto u otro. Al revés, tenemos también teoría que sostiene que lo único que permite justificar una creencia es una inferencia a partir de otra creencia. Por tanto, la única manera de conseguir justificación es insertando una creencia en una red, en un plexo, en un conjunto de creencias que se prestan apoyo mutuamente, ¿no? La primera posición se denomina fundacionalismo, la tradición filosófica, y la segunda se denomina coherentismo. ¿No? O sea, es un tema al cual vamos a dedicarle bastante tiempo. También espero que eso sea aproximadamente un B más o menos, el que estemos dedicados a los problemas sobre el conocimiento. La tercera gran unidad de este curso está dedicada a los problemas acerca... Perdón, que estoy tomando un café, en fin, es un poco temprano, necesito yo un poco de cafeína a estas alturas. La tercera unidad de este curso tiene que ver más específicamente con preguntarnos por la naturaleza, la validez y la justificación de la ciencia. Si ustedes están viendo, en la primera unidad estamos considerando una cuestión más básica que tiene que ver con la verdad simplemente. La segunda tiene que ver con la justificación de manera general, aplicada a cualquier tipo de creencias de sentido común o creencias más sofisticadas como son aquellas que logramos formar en virtud de una teoría científica. Y tercera específicamente tiene que ver con la naturaleza de la ciencia. Y aquí es necesario integrar, por supuesto, las cosas que habremos visto en las dos unidades anteriores, pero nos vamos a preguntar acerca de ciertas cuestiones que son problemas específicos acerca de la comprensión de la ciencia. En su mayoría, este tipo de cuestionamientos son cuestionamientos que han surgido en el siglo pasado. El siglo pasado es un siglo en donde la reflexión filosófica sobre la ciencia alcanzó una enorme importancia, ¿no? Incluso hubo algunos momentos en el siglo pasado en donde la reflexión filosófica sobre la ciencia llegó a opacar todo lo restante, porque había escuelas de filósofos que pensaban que lo único que valía la pena hacer en filosofía era hacer teoría de la ciencia. Bueno, en fin, hoy día eso no es una posición totalmente aceptada, pero hay un montón de problemas que siguen siendo problemas sustantivos. Entonces, ¿qué tipo de dificultades son las que tenemos que enfrentar aquí? Bueno, hay dos muy centrales. Una, ¿cómo nosotros podemos delimitar o especificar qué es lo que es auténticamente científico, qué es lo que no lo es? ¿Qué es lo que hace que un tipo de actividad sea ciencia y otra no lo sea? ¿Por qué razón estamos inclinados a decir que la física de partículas, por ejemplo, es una actividad científica y en cambio la astrología no? Entonces, ese es un tipo de problema. Y en la primera mitad del siglo XX se ofrecieron respuestas para estas respuestas que estaban además directamente vinculadas con el segundo problema que estábamos viendo, y es qué es lo que hace que una teoría científica se encuentre o no justificada. Esto, como ustedes pueden ver, tiene que ver con los problemas de justificación que estamos viendo en la segunda unidad. Pero aquí tenía cierto tipo de problemáticas especiales. Por ejemplo, un tipo de problema que se vio aquí tempranamente, y en realidad un problema más antiguo viene en realidad de Aristóteles, pero una formulación muy clara se encuentra en la segunda mitad del siglo XVIII con Hume. Es cómo es que nosotros estamos justificados a creer que, por ejemplo, todos los objetos dotados de masa se atraen mutuamente. Eso es lo que enuncia la ley de gravitación universal, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros sabemos o tenemos una evidencia de que no importa lo lejos que se encuentre un objeto, si ese objeto tiene masa, se va a atraer con otros objetos con masa, aunque se encuentre al otro extremo del universo y no existe ni siquiera ninguna posibilidad de que nos llegue una señal causal de ese objeto porque se encuentra tan lejos que, en fin,
las señales tienen que llegar a la velocidad de la luz y sencillamente estamos demasiado lejos como para llegar a enterarnos siquiera de que esos objetos existen. Pero eh, dado que nosotros queremos tener evidencia suficiente para la ley de gravitación universal, entonces estamos convencidos de que esos objetos tienen que traerse, ¿verdad? De hecho, hasta el momento, todas las cosas que hemos hecho, como las cohetes, digamos, ¿no? Y sondas espaciales, han funcionado todas estas cosas, porque la ley ha funcionado. La pregunta es, bueno, ¿cómo es que nosotros hemos llegado a saber que eso es así? Cuando toda la evidencia que nosotros tenemos acerca de la validez de esa ley es una evidencia limitada, finita, son observaciones que hemos hecho respecto de objetos que se encuentran en nuestra vecindad, o si ustedes quieren el sistema solar, que también viene a ser nuestra vecindad. ¿Cómo es que nosotros hemos estado legitimados a proyectar estas conclusiones para la comprensión de cualquier cosa que se encuentre en el universo? Ese es un problema y se conoce como el problema de la inducción. ¿Cómo un conjunto de evidencias sobre hechos particulares es suficiente para hacernos pensar que estamos justificados en sostener tesis acerca de cualquier objeto de manera universal? Y de hecho, en 1934, Karl Popper publicó en alemán originalmente un libro que se llama La lógica de la investigación científica, que hizo bastante historia en ese momento. Y Popper eh, sostuvo que ese problema, el problema de la intuición, era un problema tan severo que sencillamente nunca podemos hacer ese paso. Nunca podemos justificar una enunciado universal a partir de evidencia particular. Que lo único que nos cabía hacer a la ciencia era simplemente esperar refutar hipótesis acerca del mundo. De nosotros digamos, bueno, supongamos que todos los objetos del mundo satisfacen cierta condición y vamos a creer eso mientras que, en fin, no aparezca ningún caso en contra. Y vamos a probar esta teoría, someterla a test para ver que es falsa. Y si no encontramos que es falsa, entonces nos vamos a mantener ahí provisionalmente. De hecho, Popper pensaba que lo que permitía delimitar la ciencia de lo que no lo es que precisamente lo que es realmente científico admite refutación, admite mostrarse como falso. O sea, lo que diferencia la astrología de la astronomía es que la astronomía formula hipótesis que son falseables por la realidad, mientras que la astrología dice un montón de cosas que da lo mismo lo que pasa, igual siempre tiene alguna explicación para decir por qué no es falso. Popper, de hecho, pensaba que lo mismo valía para el psicoanálisis y para el marxismo. Creo que tenía un punto. Ahora, entonces, vamos a estar discutiendo de eso, de los problemas sobre justificación de la ciencia y otras teorías también que son muy conocidas. Por ejemplo, en el año 62 del siglo pasado, Thomas Kuhn, un historiador de la ciencia, eh, propuso, es una tesis que está tomada de historia de la ciencia, pero tenía un contenido filosófico y hizo un impacto grande en epistemología. Y él sostuvo que la categoría histórica de revolución, una categoría que, como ustedes saben, se utiliza para escribir cosas como la Revolución Francesa o la Revolución Rusa o cosas así, es una categoría que también se puede utilizar para comprender la historia de la ciencia. ¿Sí? También hay eventos que son como la Revolución Francesa, en que le cortan la cabeza al rey y a los nobles, y en fin, se produce una transformación completa del orden político. Algo así sucede en ciencia cada cierto tiempo, y esos hitos, esos eventos generan quiebres profundos que no pueden ser tratados simplemente con una descripción acumulativa. Es muy discutida la teoría de Kuhn y aunque um, las consecuencias más radicales que él creía ver de esta idea han sido rechazadas en general, hay ciertos puntos que claramente son muy interesantes y muy iluminativos sobre la naturaleza de la ciencia. Vamos a concluir este largo periplo, ustedes pueden ver, con la discusión acerca del realismo científico. Que diría, son las discusiones de los últimos 40 años en filosofía de la ciencia. Esto es, en términos generales, ¿qué actitud es la que nosotros debemos tomar respecto de las entidades que son postuladas en la ciencia? La ciencia está postulando un montón de entidades para las cuales no tenemos evidencia empírica directa, sino que se justifican porque cumplen un rol teórico, como por ejemplo un electrón. Hace un tiempo atrás también los virus eran entidades teóricas. Bueno, no sé en realidad, pero con el desarrollo de microscopios electrónicos esto ya no es así, pero hay entidades que son postuladas por la ciencia, para las cuales no tenemos evidencia empírica directa y sin embargo queremos estar justificadas. Entonces, un tipo de tema es en términos generales, ¿no? ¿Tenemos que aceptar esas entidades como realmente existiendo en el mundo? ¿O más bien nuestra actitud tiene que ser una actitud más cautelosa, epistemológicamente más guardada? ¿Tenemos simplemente que aceptar esas teorías como ofreciéndonos
predicciones empíricas adecuadas, pero no debemos creer que las entidades que están siendo postuladas por ella son entidades realmente existentes. Es el tipo de preguntas que vamos a terminar viendo y con eso ya vamos a estar cerrando el semestre. Déjenme decirles que en el programa que ustedes han recibido hay ciertas evaluaciones que están programadas. Yo les mandé un mensaje el día de ayer. Eh, Esas evaluaciones se van a mantener. Si no hay nada en contrario, vamos a mantenerla. Si no podemos tener clases presenciales, van a hacerse por algún medio apropiado a través de la plataforma Canvas. Y van a ser, en primer lugar, la primera prueba la tenemos el jueves 23 de abril. O sea, queda bien, más de un mes para eso. Y en esa primera prueba lo que tendremos que evaluar va a ser básicamente la primera unidad acerca del concepto de verdad. La segunda prueba va a estar a comienzos de junio, el 4 de junio, ¿no? Y después tenemos el examen. Esas dos pruebas tienen un 30% del valor de la nota final y el examen va a tener un valor del 40% de la nota final. Déjenme insistirles algunas cosas que están en el programa, pero que son muy importantes que ustedes las conozcan. En primer lugar, va a haber una única fecha para evaluaciones atrasadas. Si ustedes tienen algún problema con las evaluaciones 1 y 2, pero examen ya bien, es otra cosa. Las evaluaciones atrasadas, cualquiera sean ellas, se van a tomar todas ellas el 18 de junio. Esa información ustedes la encuentran en el programa, que la pueden descargar de la plataforma del curso. Yo se las envío también por correo electrónico. Pero esa es la única fecha para las evaluaciones atrasadas. Para la evaluación atrasada, ustedes tienen que justificar debidamente ante la Secretaría de College eh, su inasistencia con los certificados que correspondan. Y una vez que la Secretaría de College me informe a mí de que ustedes han hecho ese trámite, yo entonces les doy el paso para que puedan hacer esa evaluación, ¿no? De otra manera, no. ¿Bien? Segundo punto importante es que cuando se trate de la recorrección de una evaluación, eh, ustedes deben seguir el siguiente procedimiento, dado que son bastantes, entonces es muy importante que esto esté bien calculado. Tienen un plazo de 2 semanas para efectuar solicitudes de recorrección desde el día en que hayan recibido esa evaluación. ¿Okay? Para efectuar la solicitud deben ustedes hacer un escaneo de la pregunta que ustedes quieren que se re, reevalúe y a dar una justificación, haciendo mención expresa a la pauta de corrección, a la prueba que va a ser entregada después de la evaluación, de por qué ustedes creen que la calificación que han recibido ha sido insuficiente y que debería tener una calificación mayor, ¿no? Entonces, esos son los requisitos y no se van a hacer recorrecciones si no es bajo esos parámetros, o sea, con un plazo acotado, y ustedes tienen que justificarlo de esa manera. Déjenme hacerles mención de las lecturas que tenemos ahora asociadas a esta primera unidad, las cuales conviene que ustedes comiencen a hacer cuanto antes. ¿Sí? Esta semana, por ejemplo, que está todo tan, en fin, patas para arriba, eh, es una semana que conviene mucho aprovechar esto, ya que yo no voy a estar encima, no vamos a estarnos viendo, pero es muy importante que ustedes aprovechen el tiempo viendo estas, avanzando en estas lecturas. Y tenemos dos lecturas asociadas a esto. La primera es una selección de 3 capítulos del libro de Roger Scruton, Filosofía Moderna, una introducción, que es una gran introducción a la filosofía desde una perspectiva contemporánea en que trata distintos temas. Yo lo que he hecho ahí ha sido básicamente seleccionar algunos capítulos que son cortitos acerca de distintas cuestiones importantes. Entonces, de Scruton hay 3 capítulos que hemos seleccionado para esta primera unidad, que son el primero de ellos un capítulo que se llama Otros ismos, a propósito de posiciones que tienen el título de, no sé, realismo, empirismo, racionalismo, y tiene que ver con la descripción de grandes tipos de posiciones filosóficas, como por ejemplo la suposición de que eh, una teoría está justificada solamente si tenemos evidencia empírica para ella, y que el contenido de la teoría es el conjunto de evidencia empírica que permite justificarla, o la suposición de que todo lo que hay son ideas de la mente, que no hay una realidad física objetiva fuera de nuestros estados mentales, o la idea de que la única manera de justificación es mediante la reflexión racional acerca de ideas y conceptos, etc. Ustedes van a encontrar ahí una explicación de estas nociones en el capítulo 3 de Scruton.
Puede ser que haya ciertas cosas que les parezcan extrañas porque presuponen el capítulo anterior. Si es así, véanlo. El capítulo 2 vamos a leerlo de todas maneras a propósito de problemas del conocimiento, pero ustedes pueden también ver ese texto antes porque igual es corto si es que es necesario. ¿Ok? Los capítulos 9 y 10 tienen que ver con el concepto de verdad y con la idea de que hay meras apariencias y otras cosas que son como realmente son las cosas. ¿Ok? Entonces, tenemos esos 3 capítulos, les pido que ustedes lo vean cuanto antes. Y después tenemos la selección de 5 capítulos del libro de Ernst Tugendhat y Barbara Wolf, que se llama Propedéutica Lógico-Semántica. Estos capítulos tienen por objetivo introducirles a ustedes ciertas nociones básicas acerca de qué es la lógica, qué es una inferencia deductiva, qué validez tiene. Y el capítulo 13 pues, tiene que ver con teorías de la verdad, con la noción de verdad, por lo cual se va a complementar naturalmente con el capítulo 9 de Scruton, ¿no? Bien, entonces estas son las explicaciones que les doy de entrada. Los textos se encuentran disponibles en archivos en la plataforma Sakai. Les doy la mayor bienvenida. Ustedes podrán escribirme en cualquier momento, más por correo electrónico. Como les dije, voy a estarles informando cuando suba cualquier video, como este por ejemplo, de bienvenida y de estas explicaciones preliminares, como también voy a estar anunciándolas cuando hagamos conferencias que van a ser interactivas, o sea, vamos a poder estar hablando y chateando, por decirlo así, a través de estos medios, y ustedes puedan formular sus dudas. Así que, sin más que decirles, les doy nuevamente la bienvenida, mucha fuerza, mucho ánimo. Estos son momentos en los cuales hay que hacer caso a las autoridades sanitarias, especialmente pensando en gente que está en grupo de riesgo. Yo soy un grupo de riesgo, soy hipertenso, por tanto, sí, así como los viejitos que tienen más de 80 años que se pueden morir, yo también, ¿de acuerdo? O sea, ustedes cuando piensen en salir a carretear, digamos, en contra de lo que dicen las autoridades sanitarias, tienen que acordarse de mí, digamos, que pueden causar bien muertos, señores, ¿ok? Bien, entonces, eso, y me despido y espero que este semestre, con todas estas dificultades, sea de todas maneras muy provechoso para todos nosotros. Adiós.